Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy amigos tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, sobre todo si son fans de las series turcas y, en particular, de dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Prepárense, que vamos a hablar de un giro profesional que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre Kerem. Lo han oído bien. Kerem lo deja todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia bomba, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis y chismorreos del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, un saludo enorme y muchísimas gracias por su apoyo constante. Sois los mejores. Ahora vamos a lo que nos compete. Kerem lo deja todo. Estas 4 palabras en mayúsculas han estado dando vueltas en mi cabeza desde que me entero copyright. Y estoy segura de que también copyright en las suyas. Después copyright de lu con diéresis copyright sito arrollador de nu con diéresis al cap, la serie que lo catapultó Superíndice 3 a la fama internacional junto a Hande. Muchos pensamos que su carrera seguirá a un camino predecible, lleno de proyectos similares, romances en pantalla y una vida bajo los reflectores. Pero Kerem, como buen acuario que es, siempre nos sorprende. Es un espíritu libre, un innovador, alguien que no se conforma con lo establecido. Y esa es precisamente una de las razones por las que lo admiramos tanto. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿copyright significa exactamente lo deja todo? Pues bien, no se trata de una renuncia definitiva a la actuación Superíndice 3N, ni mucho menos. Imaginen la cara que pondríamos todos si anunciara su retirada. No va por ahí. Bien, se trata de una reestructuración Superíndice 3N completa de su enfoque profesional, una búsqueda de nuevos horizontes, de desafíos que lo saquen de su zona de confort y le permitan explorar facetas sin copyright ditas de su talento. Es como si Kerem hubiera decidido subir de nivel en el videojuego de su vida, desbloqueando nuevas habilidades y enfrentando a jefes finales poderosos. Durante aún más menos Kerem ha estado ligado a proyectos televisivos que, si bien le han brindado fama y reconocimiento, también copyright lo han encasillado en cierto tipo de personaje. El Galu Romul Nico, el chico guapo de sonrisa encantadora. Y aunque no hay nada de malo en ello y vamos, a copyright no le gusta ver a Kerem sonreír, el actor siente la necesidad de romper con esa imagen y demostrar que tiene mucho que ofrecer. Quiere que veamos ese ayu del fusico, que apreciemos su talento actoral en toda su dimensión Superíndice 3N. Quiere que le den papeles con esa sustancia, personajes que le permitan explorar la complejidad humana. ¿Pero a copyright se refiere con todo? Pues según fuentes cercanas al actor, y ya sabu copyright es que yo siempre tengo mis contactos, Kerem ha decidido tomarse un tiempo alejado de las series de televisión Superíndice 3N convencionales. No descarta volver en el futuro, por supuesto, nunca digas nunca, pero por ahora, su prioridad es explorar otros formatos y plataformas. Estamos hablando de cine, teatro, proyectos independientes, incluso la posibilidad de dirigir o producir. Imaginen a Kerem dirigiendo una película. Será un sueño más menos o hecho realidad. Amigos, han oído bien. Kerem Bürsin podrá estar preparándose para dar el salto de SDCU Maras. Esta no es una idea descabellada, si consideramos que el actor siempre ha mostrado un entero copyright por la narrativa audiovisual y la creación Superíndice 3N de historias. De hecho, en varias entrevistas ha manifestado su deseo de contar sus propias historias, de dar voz a personajes y temáticas que le apasionen. Siempre ha sido un tipo inquieto, un lector voraz, un observador agudo de la realidad. Y ahora, quiere plasmar todas esas experiencias y reflexiones en sus propios proyectos. Y aquí es donde entra en juego Hande Erupar Rafael. Su copyright que muchos de ustedes estuvieron pensando, ¿copyright tiene que ver Hande en todo esto? Pues bien, aunque su relación Superíndice 3N amorosa haya llegado a su fin, la química y el respeto profesional entre ellos siguen intactos. Y según se rumorea Hande podrá estar involucrada en uno de los proyectos futuros de Kerem. Su copyright, esto es lo que todos querrán oír.
No se trata de una nueva serie romántica al estilo Senu con diéresis al cap, sino de un proyecto mucho más ambicioso y arriesgado. Una película o una miniserie que aborde temas sociales relevantes, con personajes complejos y una narrativa innovadora. Aún no hay nada confirmado, por supuesto, hay que tomarse los rumores con pinzas, pero la idea de ver a Kerem y Ande trabajando juntos nuevamente, en un contexto completamente diferente, es sin duda muy emocionante. Será como ver a dos estrellas reinventándose, demostrando que son mucho más SQ. E una cara bonita. Será un golpe maestro. Imaginen una película que aborde la problemática de la inmigración superíndice 3N, o la lucha contra el cambio climático, o la defensa de los derechos humanos. Temas que están muy presentes en la agenda global y que necesitan ser contados con sensibilidad y rigor. ¿Y qué copyright n mejor que Kerem y Ande para darles vida? Ellos tienen la capacidad de conectar con el público, de generar empatía, de hacernos reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Pero volviendo a la decisión superíndice 3N de Kerem de dejarlo todo, es importante destacar que esta no es una decisión superíndice 3N impulsiva ni una simple rabieta. No es que se haya levantado un dúo con el pie izquierdo y haya dicho, ya no quiero hacer más de esas series. No, no es así. Se trata de una reflexión superíndice 3N profunda sobre su carrera y su futuro. Kerem ha llegado a un punto en su vida en el que necesita reinventarse, desafiar sus propios límites y explorar todo su potencial creativo. Es como si estuviera buscando su Ikigai, ese propio superíndice 3 sito vital que nos da la energía para levantarnos cada mau más menos sana con una sonrisa. Y esta decisión superíndice 3N, aunque arriesgada, es admirable. Requiere valentía, confianza en uno mismo y una gran dosis de pasión superíndice 3N. No es fácil renunciar a la comodidad y la seguridad que te brinda el con diéresis copyright sito, para aventurarte en terrenos desconocidos. Pero Kerem tú dispuesto a correr el riesgo, porque sabe que la verdadera satisfacción superíndice 3N se encuentra en la búsqueda constante de nuevos desafíos. Es un aventurero, un explorador de las emociones, un buscador incansable de la verdad. Ahora bien, ¿qué copyright podemos esperar de Kerem en el futuro? Pues, como les dije antes, no hay nada concreto aún. Pero se habla de proyectos cinematográficos en Hollywood, de colaboraciones con directores de renombre, incluso de la posibilidad de participar en producciones teatrales en Europa. Kerem tiene el mundo a sus pies, y las puertas del universo cinematográfico parecen estar abriu copyright dándose para él. Imaginen a Kerem trabajando con Christopher Nolan, o Quentin Tarantino, o Pedro Almodóvar superíndice 3 bar. Será un sueño más menos o hecho realidad para cualquier actor. Y estoy segura de que Kerem tiene el talento y la ambición superíndice 3N necesarios para lograrlo. Lo que es seguro es que Kerem no va a desaparecer de la noche a la mau más menos sana. Seguirá presente en las redes sociales, interactuando con sus fans y compartiendo sus proyectos. Y estoy segura de que nos sorprenderá con nuevas iniciativas y colaboraciones. Es un hombre de su tiempo, consciente de la importancia de las redes sociales para conectar con su público. Y sabe que sus fans son su mayor tesoro. Y hablando de sorpresas, quiero recordarles que no se pierdan mis superíndice 3 vídeos, porque les traeré copyright todas las novedades sobre la carrera de Kerem Bürsin y por supuesto, sobre Ande Rafael. Es tu copyright n atentos a mis redes sociales para no perderse ningún detalle. Activen las notificaciones, compartan mis vídeos, comenten sus opiniones. Quiero que esta comunidad siga creciendo y que sigamos compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. En resumen, Kerem Bürsin no se retira, sino que se reinventa. Deja atrás los proyectos convencionales para explorar nuevos horizontes creativos. Podríamos verlo dirigiendo, produciendo, actuando en cine o teatro, o incluso aventurándose en Hollywood. Y por supuesto existe la posibilidad de que vuelva a trabajar con Ande Rafael en un proyecto innovador y arriesgado. Es un renacimiento, una metamorfosis, una transformación superíndice 3N que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Es una decisión superíndice 3N valiente y admirable, que demuestra la pasión superíndice 3N y el compromiso de Kerem con su carrera. Y estoy segura de que nos sorprenderá con grandes cosas en el futuro. Kerem tiene la capacidad de inspirarnos, de hacernos creer que todo es posible. Y eso es algo que valoro mucho. Gracias a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información superíndice 3N interesante. Recuerden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright opinan de esta decisión superíndice 3N de Kerem. ¿Les parece arriesgada? ¿Les emociona la idea de verlo en nuevos proyectos? ¿Les gustaría que volviera a trabajar con Ande? Quiero leer vuestras opiniones. Quiero saber qué copyright os parece este giro inesperado en la carrera de Kerem. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos, porque tengo muchas sorpresas preparadas para vosotros. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y recuerden, la vida es una aventura, a su que a true copyright vanse a sou más menos en grande y a perseguir sus sueu más menos os. No tengáis miedo de salir de vuestra zona de confort, de probar cosas nuevas, de reinventaros a vosotros mismos. La vida es demasiado corta para vivirla a medias. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, sean felices y disfruten de la vida.